para compartir mi pantalla. Iniciar. Bueno, pues ante este receso vamos a retomar nuestra materia, técnicas y normas de auditoría. Es obvio que nosotros vamos a comenzar y compartiremos prácticamente esta sesión. Cuando hablamos de técnicas, generalmente hablamos de procedimientos, hablamos de métodos con los cuales nosotros pues vamos a estar trabajando. Es obvio que vamos a conocer el concepto y clasificación de las técnicas de auditoría, los conceptos de extensión, alcance y oportunidades de estos procedimientos y la aplicación práctica. En este caso, cuando hablamos de técnicas de auditoría, entendamos que son los métodos prácticos que vamos a utilizar nosotros en nuestra investigación. Esto, por supuesto, le daría un nivel científico, un nivel verdadero, dado que al estar utilizando investigación en la práctica, estos métodos nos servirán como camino a obtener nuestros objetivos. Es por eso que las técnicas de auditoría son conceptualizadas como métodos prácticos y que están vinculados a la investigación y viene a constatar que en este caso el profesional, el contador público, va a utilizarlos como herramienta, logrando que la información que obtenga pueda servir para comprobación, y esto va a ser necesario para poder emitir una opinión profesional. Obviamente, sobre la entidad que está sujeta al examen. Es por eso que nosotros debemos siempre de conceptualizar las cosas. A partir de que empezamos a tomar este tipo de materias, pudimos nosotros, ¿verdad? Pudimos observar que esta palabra se volvió clásica en todo este desarrollo, la técnica, los métodos. Obviamente, y tomando en cuenta el concepto administrativo, para que nosotros podamos planear una auditoría, una técnica, qué métodos, pues necesitamos conocer hacia dónde vamos. Más allá de una definición, nos está comunicando que estos métodos pueden probar que toda la información que se logre a través de la práctica de estos van a permitir esa comprobación sobre la empresa, lo cual nos está diciendo que previo a esto tenemos que hacer un trabajo de exploración empresarial. La clasificación de las técnicas de la auditoría nos llevan a ciertos conceptos. Ciertos conceptos como, estoy retomando mi clase, les informo, ante este compás que tuvimos. Obviamente esto ya lo manejamos, el estudio general, el análisis, el saldo, y la idea es, de estos conceptos que están viendo, ¿quieren alguna explicación o continuamos con el siguiente? Tenemos
la del estudio general, la del análisis, que se compone de análisis de saldo, análisis de movimientos, la inspección, la confirmación, tanto positiva como negativa, o la indirecta, la investigación, declaración, aspectos jurídicos junto con la certificación importantes para dar una fe pública, la observación o el cálculo. Si no, pues entramos directamente a lo que son los preparativos y la planeación de un desarrollo de auditoría. Si no existe duda, si no existe cuestionamiento, bueno, entonces hablaremos sobre estos preparativos. Los procedimientos de la auditoría son el conjunto de técnicas. Otra vez aparecen las técnicas. Otra vez aparece la investigación, en el cual en este procedimiento se van a aplicar ya sea a una empresa, ya sea a una área en específico de la empresa, ya sea a cuestiones aplicables a una cuenta o a una partida contable. Entonces, permítanme. Ok. ¿Sí se entiende? Aquí ya vamos directamente a a un procedimiento de auditoría en general, específico, a una cuenta, a un grupo, a un hecho que nosotros necesitamos aclarar. La extensión o el alcance de dichos procedimientos en esta planeación de la auditoría nos está diciendo que estos procedimientos nos hablan de la intensidad o de la profundidad. Esta profundidad con que se aplica prácticamente en el caso de las cuentas por cobrar a clientes, bueno, pues vamos a entenderlo. Adelante, Luis Gustavo. Bienvenidos después de estas vacaciones. Profesor, un comentario. Ahorita que comenzó con la clase estoy revisando mis notas. Tengo notas del lunes 12 de octubre y del miércoles 14 de octubre, que fue hace 2 semanas. Sí. En donde tengo estos temas que ya los vimos. Sí. Y según mis apuntes, que no, pues, no recuerdo, pero ya habíamos visto estos temas, estábamos en etapas de la planeación, seguíamos viendo, y tengo hasta menos en la parte quinta, que es contabilidad. Sí, lo que pasa es que no les dije al inicio, compañeras, qué bueno que me lo di. Pero a ver, yo tengo notas de estos temas que ya los habíamos visto. A ver, Luis Gustavo, llegaste un poquito tarde. Yo inicié retomando algunos temas al azar, en secuencia, pero al azar, porque tuvimos una semana de receso. Entonces, si todo está claro y qué bueno de tu aclaración, bueno, entonces nos continuamos directamente a las etapas de la planeación. Yo tomé estos temas como preámbulo porque es obvio y honestamente cuántos hicieron un recordatorio de esto que vimos. Digo, no está mal lo que hago, pero en este caso, si ya lo tienen y ya lo comprendieron y no tienen ninguna pregunta, bueno, pues entonces inicio con mi secuencia, que son las etapas de la planeación, y ya doy por hecho que lo anterior, pues lo tienen perfectamente claro. Retomar un tema siempre es darle una introducción, pero bueno, no hay ningún problema. ¿Qué pasó, Maya? Buenos días. Disculpe, profe,
Lo que pasa es que en mi caso yo tengo clase antes de usted y hay veces que la maestra termina a las 12 en punto. No sé si nos podría dar 1 minuto o 2 de tolerancia en lo que entramos a la plataforma y vemos su clase y en lo que entramos, porque, por ejemplo, hoy entré y ya no perdí la secuencia de lo que estaba hablando hasta ahorita que le comentó a mi compañero. Bueno, te voy a decir por qué. Esto se puede decir que es un poquito extracancha. Lo que pasa es que si yo me espero, y bueno, así me lo han comentado, la otra ocasión yo estaba esperando a que entraran los alumnos y entonces obviamente a mí me monitorean, a mí me están observando. No crean que yo doy la clase y no hay quien, hay personas, obviamente es su trabajo, que nos supervisan y nos checan. Entonces, aquella ocasión yo me esperé a que entrara el alumno, más bien los alumnos, y entonces me dijeron que ya se podía empezar la clase y yo, la verdad, sí me sentí un poquito incómodo porque pues igual pensaron que como no tenía yo alumnos, pues, pues qué padre, ¿no? Pues no hago nada. Entonces, pues al parecer, ante mi percepción, pues me di cuenta que debo de empezar aunque no haya alumnos. No, no creas que lo hago porque, no sé, no entran temprano, pues yo empiezo la clase. Entonces, pues lo voy a hacer y pues seguramente me comentarán, pero entonces yo diré la explicación que ustedes tienen una clase anterior y que pues entran y yo ya empecé, entonces pierden la secuencia. Es por eso, Maya. No sé si... Ok, gracias, profesor. Si no, no se preocupe, reviso la clase por internet. Pero gracias. Pero bueno, es que, a ver, no, no es una cuestión, yo puedo percibir a veces cierta molestia, pero pues esas fueron mis indicaciones y yo los que ya me conocen, pues sabes que si a mí me dicen, empieza ya, pues aunque no haya alumnos, yo empiezo. Y a veces, pues sí, pues caemos en este tipo de situaciones. Mira, la verdad es que nunca he querido antagonizar, pero en algunas ocasiones debemos de tener cierta tolerancia, sobre todo en estos momentos en que ustedes brincan de una clase a otra, pues tienen que conectarse y a lo mejor les pasa como ayer me pasó, estoy trabajando y de pronto el internet me dice que yo veo que mi máquina está conectada y el internet me dice que no estoy conectado. Y empiezo mi problema porque pues también es lo mismo, tengo que iniciar y entonces pues me llega un anuncio en mi celular muy diplomático, pero así como que, maestro, puede empezar su clase porque aunque no tenga quien, dije, a ver, ayer domingo, porque yo tengo ese problema, bueno, los domingos, y le escribí diciendo de lo que estaba ocurriendo y que si podía checar la secuencia del tiempo, yo había entrado en tiempo y forma, pero me sacó el sistema, entonces, y ya cuando revisaron, sí, disculpe, sí, aquí está su secuencia, pero efectivamente fue aquí el problema en la plataforma. Dije, bueno, pues, pero, ok, pues, no sé si, pero bueno, ok. De acuerdo, Gustavo. Entonces, entramos a las etapas de la planeación. La primera etapa nos habla de esos aspectos generales. Y me acuerdo bien que incluso comentábamos de un
método que generalmente hablamos de deducción, de lo general a lo particular. Aquí nos viene a comprender el estudio de todas aquellas que hacen distintas a una empresa. No todas son iguales. Auditar es una acción, pero ¿qué voy a auditar? Pues no lo voy a decidir cuando yo llegue. Se tiene que hacer ese trabajo previo para decir qué voy a auditar. Y esto proviene de un conocimiento general a decidir los aspectos específicos de la causa del problema. Estos aspectos se tienen que cubrir. Esta investigación se tiene que realizar, no podemos brincarla. La primera parte que veíamos era la persona jurídica, las características de esta persona físico-moral. A ustedes les va a tocar, cuando tengan que dar de alta a un empresario solo como persona física o una empresa como persona moral, pues obviamente tendrán que conocer lo que marca la ley de las sociedades mercantiles en México. Tenemos 7 sociedades mercantiles en México. Tenemos que conocer las principales cláusulas y los artículos para que la escritura o el acta constitutiva esté dentro de la normativa y dentro de la legalidad. Tenemos que establecer, como lo marca la ley, el cuerpo administrativo dentro de la propia acta constitutiva y los poderes que se van a otorgar para tal caso. Esta es una cuestión de ley y creo que es bien importante que cuando ustedes se enfrenten a una sociedad, pues vean qué tipo de sociedad es. En comandita simple, en comandita por acciones, una sociedad cooperativa de relaciones limitadas, una sociedad por socios, sociedad anónima de relaciones limitadas, sociedad anónima de capital variable, asociación civil, en fin. ¿Por qué es importante que sepan qué tipo de sociedad es? Porque en base a eso tendrán que usar aquellas leyes como la ley de sociedades mercantiles o en su defecto las leyes suplementarias o complementarias. Estas leyes están diseñadas para que todo aquello que no esté contemplado a la hora de manejar este aspecto jurídico y no esté contemplado en la ley de sociedades mercantiles, este tipo de leyes hacen la supletoriedad, que es todo lo que no contemple, posiblemente alguna de esas leyes lo tenga complementado. Posiblemente. Dice que se usan para llenar las lagunas que no estén comprendidas dentro de esta sociedad, dentro de esta ley. La situación fiscal es lo relacionado a todos los impuestos a la que el sujeto esté obligado. Las exenciones de las que gozan, sobre todo aquellas que hacen particularmente un bien civil, un bien social. Establecer y verificar correctamente que toda la información que se presente corresponda a la fecha del cierre del ejercicio social o ejercicios pendientes de calificar. O también, ¿por qué no? En uno de los casos graves, en la detección de errores en este estudio, pues alguna complementaria, que son todas esas declaraciones que van a enterar, van a presentar que a lo mejor por algún error hayan sido excluidas. Las características comerciales, el giro, artículos. Esto es interesante porque el Código de Comercio clasifica a las empresas
por su actividad, por su giro, mas no hace una referencia por el artículo principal. Ellos marcan a todas aquellas empresas de servicios. Ah, pues qué padre, ¿no? Pero no es lo mismo una empresa de servicios de hotel con una finalidad de lucro directamente y destinada para eso, a una de servicios que a lo mejor tenga dentro de esto apoyo social. Ahí el fisco hace una separación. El Código Fiscal clasifica a las empresas por el producto y por supuesto la actividad en cuanto a las utilidades, cosa diferente que sucede en algunas situaciones de empresas que dan un servicio pero sin finalidad de lucro. Aquí se tiene que establecer características comerciales, características financieras, estructura, características del capital. ¿Qué se entiende por características de capital? A ver. ¿Quién dice yo? Sería escribir, bueno, no escribir, sino tener en cuenta todo lo que me informa mi capital, siendo monetario o inmueble o inmueble. Bueno, o sea, estipular lo que realmente tengo como capital para que sepa con qué cuenta la empresa. Técnicamente o lógicamente es correcto, más bien. En la lógica es lo correcto. En la articulación del capital, dentro del acta constitutiva, dependiendo la sociedad mercantil a la cual ustedes van a auditar, hay ciertas características en cuanto, ¿sí? Hay ciertas características en cuanto a la conformación del capital. Por ejemplo, primero que nada, el fisco establece ahí el origen del capital. ¿Qué es el origen del capital? Si tu capital proviene totalmente de la sociedad que se está fundando, por lo tanto, el capital tendrá que ser privado. ¿Sí? Si tu capital proviene, me voy despacio porque si tu capital proviene de el gobierno, entonces tienen otra clasificación. Aquí nos está indicando este documento que las características y estructuras del capital en tu acta constitutiva te va a decir si es una sociedad anónima, te va a decir entonces que tu capital, fíjate, aquí está lo interesante, te va a decir que mínimo te están pidiendo 50,000 pesos para iniciarlo, como mínimo. A eso se refería hace un momento la constitución de un grupo administrativo o de gobierno dentro de una sociedad. Te dice que esta sociedad con finalidades de lucro requiere una cantidad mínima de 50,000 pesos. Y te está diciendo que tu capital no acepta más que únicamente dinero. Y sin embargo hay otra que te dice que puedes dar una parte, mínimo el 20% de lo que te corresponde, lo puedes dar en dinero y el resto lo puedes poner, como lo acabas de decir,
Madaí, Maya, como lo acabas de decir, con algún bien material o en especie. Vean cómo cambia, porque en el caso de una sociedad cooperativa, sí, te exigen como mínimo 5 socios, pero los dueños de esta sociedad son los trabajadores. Y entonces aquí en el manejo del capital, pues obviamente te dice que dentro de la Ley General de las Sociedades Mercantiles, ellos, si alguien se muere de esa sociedad, el capital se pierde, no hay sucesión, a diferencia de una sociedad anónima que puede ser algún familiar, el esposo, la esposa, quien sea, el que llegue a contenerlo. A eso se refiere la estructura del capital. Primero, lo importante de conocer si esta persona física o es moral o a qué clase de sociedad mercantil pertenece, es porque cuando hagan la escritura constitutiva, aquí deben ustedes de estipular en función del tipo de sociedad, será el tipo de capital que vayan a meter. Por supuesto que hay en una primera instancia capital privado, en otra es capital público y en otra puede ser mixta. Pero aún el capital privado, pues hay diferentes tipos de estructura del capital. A eso se refiere cuando les pidan las características financieras. Ahora, en el caso del capital público, cuando una empresa es formada con dinero del gobierno, esta empresa se le va a denominar organismo público descentralizado. Por lo tanto, se sabe aquí que esta empresa fue fundada con dinero de los impuestos, el erario. Después de 3 años, esta empresa dejará de tener apoyos y recursos financieros del gobierno. Ya no va a haber. Pero eso no quiere decir que el gobierno la siga fiscalizando como si fuera una empresa perteneciente al gobierno. Esto sucede porque el dinero con que la construí era dinero del gobierno. Aunque ya no le dé nada de dinero, aunque ya no se lo dé, tiene que seguir entregando cuentas. Y ya de aquí, pues, se puede manejar, también aquí, aunque sea de gobierno, se presentan estados financieros. Hay algunas diferencias, por supuesto. El contador público que trabaja en el sector público solo presenta estados financieros. El dinero pertenece al gobierno, no hay dueño. En cambio, en el privado, a ustedes sí les van a exigir ese, pues que claramente presenten en qué se gastaron ese dinero. En el gobierno no pasa nada, en el privado, si descubren alguna desviación, los van a meter a la cárcel. Hay algunas diferencias. El contador público que trabaja en una empresa privada vive del estrés, se va a morir del estrés, le va a dar un cardiacazo. El contador público que trabaja en el gobierno, si hizo un mal manejo, ¿verdad? Lo cambian de dependencia y no pasó nada. Ahorita lo estamos viviendo ahorita. Hay tantas cosas que dicen de fulanos que abusaron y que dijeron, pero no han presentado una sola prueba, lo cual indica que ni siquiera saben qué están haciendo. Acá sí hay que tener mucho cuidado en esto.
Ya lo que me acaban de decir, por ejemplo, en el caso de Maya, en esa conformación del capital social de una empresa, aquí sí, hacer un recuento tanto en dinero como en documentos cobrables y también como en propiedades, patrimonio, terrenos o alguna otra propiedad en especie, van a conformar ese capital social. Les hago la aclaración también. Algunas sociedades mercantiles solamente comprometen el dinero del capital. En algún problema, solamente se compromete el dinero del capital. En algunas sociedades se compromete hasta el patrimonio que tengan. ¿Sí? Sería interesante, y si me lo permiten, la siguiente clase podemos ver un poquito de este tipo de sociedades. Digo, si quieren, donde van a ver cómo cambia el fisco su posición frente a estas sociedades mercantiles. Es muy amplio, pero yo tengo un documento que está extractado donde te dice rápidamente, por ejemplo, ¿quieres saber qué sociedad? Bueno, pues quiero saber la sociedad de responsabilidad limitada, que por sus siglas es SRL. Y ya aquí ya te dice que, por ejemplo, los socios pueden pagar el 50% de su parte por el contrato social y disponer en paguitos la otra mitad para pagar completo su capital con la que van a ingresar. Vean cómo cambia. En una sociedad te piden el 100% y este tipo de sociedad te permite pagar el 50% y después te dan un plazo para liquidar el otro 50% sin que las partes sociales pues se molesten porque está dentro de esta sociedad de responsabilidad limitada. Digo, si gustan, lo podemos ver en la siguiente como una, o simplemente les comparto el material, no hay ningún problema. Las características en cuanto a la contabilidad. Diagrama, aquí sí hacemos un diagrama para poder nosotros observar la forma en que se van haciendo los registros. Estos registros los tienen que hacer porque van a conformar documentos como libro mayor, libro menor o la contabilidad de acuerdo al programa, al software que usen. Van ustedes a comprobar si es correcto o no. Pero para esto se tienen que apoyar en lo que marca la ley. De vez en diario, ustedes tendrán que echarse un clavadito al diario oficial de la Federación, sobre todo en materia contable. ¿Por qué? Porque hay técnicas y hay normas para los registros y esto lo están cambiando continuamente. Incluso hay cuestiones como gastos que anteriormente eran tomados en cuenta para una declaración y la deducción de impuestos. De pronto el fisco sacó otra nueva lista en una reformita y entonces a lo mejor yo no la vi y yo sigo registrando igual. Cuando me hacen una auditoría, resulta que desde que revisan el libro y se van a las pólizas, se dan cuenta que están mal integrados. La contabilidad tiene que hacerse apegado a la normatividad que marca el fisco. En esta contabilidad ustedes manejarán lo que ya conocen, que son cómo van a registrar las pólizas, qué es lo que los van a integrar, los auxiliares, o sea, los libros, las compras, cuidado con la discrepancia. Comentábamos la última vez, decía Gustavo, un aspecto importante en el uso de tarjetas. La semana pasada me llegó eso
lo chequé, dije, no, pues afortunadamente yo no tengo tarjetas, ¿no? Los manuales tienen que estar actualizados. Sus registros electrónicos tienen que mantener una congruencia con sus registros físicos. No sé si comentamos algo acerca de la inspección física o fue anterior arriba, cuando veíamos lo del cálculo, lo de la inspección física. El fisco siempre pedirá papeles. Los almacenes. ¿Por qué son tan importantes los almacenes en esta situación? Además de que van a ser los encargados de la distribución y el control de entradas y salidas y existencias, en fin, todo, el almacén tiene documentos que deben de ser congruentes con las compras. Entonces, también se puede auditar junto con la área contable, la área financiera, a los almacenes. Ahorita, como podrán ver, esto es netamente una planeación de una auditoría contable, porque así lo marca. Pero algo muy parecido se hace en cualquier auditoría. En este caso, cuando hablamos del almacén, si tú haces una auditoría de almacén con una factura en la mano, pues él te tiene que demostrar la entrada de ese material porque hay un pago a un proveedor. Y a lo mejor ya se pagó al proveedor, pero no está la entrada. Ahí tienen ustedes una razón para investigar hacia dónde se fue ese material. Son actividades que ponen siempre los dedos en las llagas y arden y duelen, pero así es este trabajo. Otro aspecto de esta planeación en lo que se refiere a esta etapa primera en la planeación, nos habla de la situación laboral. Imagínense que ustedes tienen una revisión de nómina, yo entregué las nóminas, ustedes las revisan y resulta que ustedes tienen una cantidad de empleados y esta nómina tiene unos poquitos de más. ¿Qué pensarían ustedes? ¿Qué estaría pasando ahí? ¿Qué pensarían que sucede? ¿Ya no quieren participar? Madaí. Sí, profe. Pues yo creo que primero que nada, pues Ustedes pueden sentir a través de estos medios, pueden tener sensaciones, pueden sentir. pues yo creo sí, ¿no? O sea, Yo- yo en ese caso, o sea, a mí me pasaría, pues si estuviera molesta porque pues no tenía yo esa redacción y como tal, pues me está como que no hay confianza, ni siquiera respeto por cómo la voz. Creo que no me di a entender, ¿verdad? No, sí, mi cerebro, yo creo que tantos años en esto te vuelve reflexivo, te vuelve, te pones a pensar. El problema es que había un libro, me encantaba ese libro, no sé dónde quedó porque la política que tengo yo con mis libros es que los compro, los leo una vez, los leo dos veces y la tercera, cuando lo termino de leer,
le pongo una nota en las hojas de atrás o al inicio que vienen casi siempre en blanco y le pongo unas palabras y lo firmo y lo regalo. Y al que se lo regalo le digo que haga lo mismo cuando lo termine de leer, pues ponga un pensamiento sobre ese libro y, y lo firme y se lo regale a otra persona y que le diga que haga lo mismo. Entonces, no sé dónde quedó ese libro que se llama Memorias de un payaso. Y este payaso tenía una cualidad. Él decía que cada vez que hablaba con alguien por teléfono, podría percibir el olor a tabaco, a comida, al ambiente que se estaba desarrollando. Sin estar ahí, él podía olerlo. Imagínense, ¿no? A través del teléfono. Y creo que todos nosotros tenemos esa habilidad. Sabemos, eh, no sé, hay una cierta incongruencia, pero es una locura, no me hagan caso. Simplemente porque yo te pregunté que qué pensarían ustedes cuando alguien revisa una nómina, por ejemplo, y resulta que no es congruente el número de empleados con el número de recibos de nómina. Yo tengo 100 empleados y tengo 120 recibos de nómina. Es una situación laboral. ¿Y por qué tengo gente? ¿Qué sucedería ahí? ¿Qué está pasando? A ver, Teresa de Montserrat, Fortis y García, qué nombre tan diabolengo. A ver, ¿qué estará pasando ahí, Montserrat? ¿Sí me escuchan todos? Sí, profe, pues como le digo yo, es falta de comunicación y pues, como tal, como sería un fraude, ¿no? Porque pues, o sea, no, eso no Más va seguro es como... eso. Más seguro es un fraude. Quiere decir que tenemos empleados aviadores. Pero también se usa esto para hacer un estudio y conocer si la cantidad de gente que yo tengo en cada área es la que yo necesito. Porque esto me va a servir para que yo pues pueda darme cuenta si tengo gente haciendo doble función. O sea, algo que deben de evitar pues es tener personas que hagan duplicidad de puesto. Quiere decir que está cobrando y no debería de estar ahí. Esto no sucede tanto en el personal de confianza, excepto, aquí no hay de otra, que el dueño les diga que pues desde alta a sus hijos o a su esposa y que estén cobrando. Por supuesto, ahí cuando tú cheques tu nómina confidencial, pues no te va a cuadrar porque resulta que tienes, a menos de que estas personas ostenten un puesto dentro de la empresa, pues vas a poder comprobarlo. Pero si nada más se les da el dinero, entonces no entraría en nómina, entraría en una partida diferente. ¿Qué es una partida diferente? Ok, gracias, gracias, Montserrat. Sí, preguntábamos, Montserrat, que qué pasaba cuando tú revisas una nómina y resulta que tú tienes 100 recibos o 120 recibos y tienes un total de personas de 100 trabajadores. Obviamente hay algo mal ahí. Sí, Maya, te escucho. Yo tengo una pregunta. Supongamos que ya revisé mis nóminas y si hay personas extras, ¿qué se hace en ese caso? ¿Se tienen que correr, se les da de baja, se les deja de pagar o cómo se le tiene que hacer para que ya no haya esa desviación? Mira, lo primerito que tienes que hacer es darlas de baja. ¿Por qué las tienes que dar de baja del seguro? Porque
obviamente deben de aparecer en el seguro, porque si no te está generando un pago de IMSS a alguien que no trabaja ahí, pero lo metieron de contrabando. Lo tienes que dar de baja. Inmediatamente hacer una acta administrativa explicando las incongruencias. Y con eso tú te estarías prácticamente amparando. Y se procedería a cuestionar al jefe de personal. ¿Qué está pasando? Fíjate, rápidamente nómina, te voy a platicar, luego les voy a platicar algo. Obviamente yo hacía nóminas. Ustedes hacen nóminas ahora, pues son sistemas. Cuando yo empecé a hacer nóminas hace, no sé, allá por el 87, eran a mano. Bueno, un día yo hacía las nóminas, pero hay mucha gente que abandona la empresa y esos sobres ya no los cobraba. Ahí se quedaban. Entonces, pues yo no sabía y la primera vez lo que hice fue desengrapar todos los sobres, separar el dinero por billetes, hice paquetes como si fuera yo una valija para Panamericano. Hice mi registro, tantos billetes de 500, tantos de 200, incluso había antes billetes de 5,000 pesos, de 10,000 pesos. Entonces, pues, tantos de tantos, tantos, tantos sale. Hice mi relación y todos los sobres de pago les puse un sello cruzado. ¿Qué significa, ver, contadores? ¿Qué significan dos líneas cruzadas en un documento cobrable? ¿Que está cancelado? No se cancela como tal, solamente lo puede cobrar la persona que viene a su nombre. Y como ya no estaban, pues ya no los podían cobrar. Entonces me dice el contador, dice, ay, licenciado, dice, ¿cómo voy a creer que hagas esto? Le dije, pues es lo correcto, ¿no? Ah, dice, fírmalo y quédate con el dinero. Fíjense nada más, lo que me dijo aquella vez. Dije, no, estás mal. Y me dice, pues es que eres nuevo. Le dije, no, yo siempre he trabajado así. Entonces, para esto, pues el error de él fue decírmelo a mí. Y empiezo a hacer un rastreo de ese primer año que yo llegué y ya había cobrado un montón. Entonces hablé con él y dije, mira, o devuelves el dinero, tú como contador le das una partida y lo ingresas, o bueno, pues yo voy a tener que informar. Estos trabajos a veces son un poquito difíciles porque pues, sí nos amenazan, ¿eh? Le dije, porque lo que acabas de decir, Madaí, es un fraude, es un robo. Ese es un caso. Siempre que ustedes manejen este tipo de situaciones, acostúmbrense a registrar el dinero hasta los centavitos. Tantas monedas de a 10 pesos, tantas de 5, tantas de 2, de 1 peso, de 50 centavos y hasta de 10 centavos. Como si hicieran un desglose de nómina. Ahí está. Me lo firmas de recibido, sale aquí está, me lo sellas, me das mi copia. Esos documentos, generalmente guárdenlos en su caja fuerte, porque representan su seguro de vida dentro de la empresa. Hubo otro caso en el que la chica que hacía la nómina, que dependía de mí, pues a mí me pasaba a firmar la nómina. Entonces, un día llegó y me pidió un préstamo, yo manejaba la caja de oro, y le hice su estudio y le dije, ¿sabes qué? Tu capacidad de crédito es de tanto. Pues no importa de tanto, sale. Ahí está tu cheque de 20,000 pesos. En la nómina, pues te va a alcanzar, justo te va a alcanzar para comer. Porque la ley así lo estipula. También, si ustedes no hacen esto, en una auditoría la ley los puede castigar. Resulta que esta cuata, a la hora que hacía la nómina, emitía una nómina, la verdadera. Yo la revisaba y veía su sueldo, que salía, por ejemplo, con el 40% del salario, o el 60%, ¿sale?
Y yo veía que un día llega y está platicando que se acababa de comprar, ¿se acuerdan las primeras televisiones planas que salieron, esas grandotas? Eran carísimas. Y dice, no, es que me compré. Y el error de ella, mal hecho, invitó a mi jefe a comer a su casa. Y fuimos. Y si algo no deben de hacer, por ejemplo, los jefes, pues llega a la casa de ella y la ve que tiene pantallotas y todo. Entonces le dice, oye, ¿y cómo las compraste si mira tu salario? Y, y entonces yo dije, ya te amolaste, Laurita. Llegamos a la empresa y por supuesto que mi jefe se me quedó mirando, no me tenía que decir gran cosa, porque ella era parte de mi gente, imagínense. Empiezo a hacer un análisis y digo, la nómina está bien. ¿Qué es? ¿Qué es? Y entonces llego a su oficina, abro su escritorio. Obviamente no lo abrí yo solito. Llevé al vigilante, llevé al abogado de la empresa, pudimos abrir con un cerrajero como debe de ser. No nada más se abren, ¿eh? Incluso si ustedes quieren abrir el locker de un trabajador, tienen que llevar al del sindicato y llevar a su abogado para que dé fe de la acción que se va tomando, ¿eh? Si no, se meten en una bronca. Y ahí en su escritorio tenía todas las nóminas que ella ya había duplicado, donde encontré que en la nómina correcta salía con el 60%. En la nómina que ella pasaba para pago y sobres de pago, se estaba pagando completo y un poquito más de dinero. Estaba manipulando el sistema. No, pues fue una bronca porque a mí me dijeron, ¿qué no revisas, no supervisas? Dije, no, aquí están las mías. Yo que voy a saber que está imprimiendo doble, pues eso no me lo dice. Por eso es bien importante que ustedes todos los documentos importantes los firmen y los guarden. Si no, ese día, pues a mí también me embarran. Digo, es parte de la situación laboral. Y cuando hablamos de laboral, personal de confianza y sindicalizado, importante, a manera de información para ustedes, el contrato colectivo de trabajo debe de estar depositado en la Junta de Conciliación y Arbitraje. Ustedes pueden preguntar cuando llegan, están haciendo la auditoría en la situación laboral y le dicen al de Recursos Humanos, ¿me permites el contrato colectivo de trabajo? Si él no sabe, porque mucha gente no lo sabe, ustedes al revisarlo le van a decir dónde está el sello de recepción en la Junta de Conciliación. ¿Por qué? Porque tiene que estar depositado en la Junta, porque si no se van a buscar una broncota sindical. Por eso aquí lo nombra, contrato colectivo. Los individuales son otra cosa, al final, pero también se tienen que controlar perfectamente. Una violación de un contrato individual es tan grave como la violación del contrato colectivo. Y no se metan en broncas con el sindicato. ¿Hasta acá tienen alguna pregunta, duda que quieran? Maya, Teresa, Madaí, Luis, Elisbeth. El número 8 nos habla de aspectos generales. ¿Cómo van a controlar los efectivos o sea, los dineros? Pues se controlan, pues ahora lo más práctico son las cuestiones electrónicas, bancos, los fondos fijos. Aquí es otra broncota. No todos tienen fondo fijo, excepto las cajeras, la caja chica y la caja grande. Pero esto lo van a poder encontrar mucho ustedes cuando hagan una auditoría en una empresa. Una pregunta, ¿tienen ahorita clase después de esta?
No, profe. Bueno, de mi parte no. Gustavo, No, profesor, yo no. Madaí, Maya, Teresa. No, profe. Ah, ok. Yo tampoco, profesor. Ok, gracias. Bueno, en este caso, cuando lleguen a trabajar, si es que llegan a trabajar en una empresa como Sears, como Liverpool, Fábrica de Francia, Suburbia, esas empresas, ahí van a llevar un control perfecto de los fondos fijos, que es el dinero que tienen a su resguardo y únicamente para sus operaciones de las cajeras de esos establecimientos. Si una cajera, ¿qué es lo que le van a aplicar a ustedes como auditoría? Algo que se llama arqueo de caja. ¿Qué es un arqueo? Pues ustedes llegan a la hora que quieren, es una mini auditoría, y le dicen a la cajera, ahorita que termines de cobrar, le dicen a la señora de atrás, ¿podría pasar, si esta no habla esta caja? Porque vamos a hacer un arqueo. Entonces, observen a la cajera. Cuando les digan que le van a hacer un arqueo, seguramente ella, se va a sorprender. Ese fondo fijo es un documento que tienen ustedes donde dicen cuánto dinero le dan a ella para que inicie, es decir, para que tenga cambio. Tantos billetes de esto, tanto sale. Las cajeras no pueden subir valores a su área de trabajo, así se dice. Entonces ustedes le dan una bolsa de lona, ahí echan celular, cartera, dinero que llevan todo y se cierra con un candado y se le entrega la llave a ella. Por lo tanto, no puede tener dinero. Cuando ustedes le hacen el arqueo y checan con la tira de auditoría de la caja cuántas transacciones han tenido, con cuánto dinero empezó ella y cuánto debe de tener en este momento, si le falta dinero, le van a decir, te faltan 100 pesos. A ver, y esa es la cuenta. Aquí está la tira de auditoría, aquí están tus movimientos, tu compra, tu pago, tu cambio, tu compra, tu pago. Ven que dice la tira, no sé si la han visto, pago en efectivo fue 240 pesos. Y abajo dice, pagó con 500 pesos. Cambia tanto. No sé si han visto esas tiras de auditoría en los supers o en las tiendas de ropa. ¿O nunca han leído lo que dice un ticket? Profesor, yo sí lo he visto específicamente en ropa. Ok. Sí, profe, dice subtotal, total, cambio, pago. Ándele. Bueno, esa tira de auditoría, cuando tú haces el arqueo de caja, que es la auditoría de caja, ustedes inmediatamente van a sumar todas las ventas, ¿no? Tanto. ¿Cuánto de cambio? Por ejemplo, si pagó con cuánto de cambio, igual. Al final debe de tener la misma cantidad que les dé, sumándole vouchers si es que pagaron con tarjeta, sumándole el efectivo, les tiene que dar exactamente la cantidad que ustedes sumaron. Y de cambio, lo que han ido dando de cambio, deben de tener exactamente en su fondo fijo la diferencia. Cuando eso no lo tiene, entonces le dicen a la chica, ¿dónde está el dinero? No, es que a lo mejor me equivoqué en un cambio. No, porque mira aquí lo que dice, dio de cambio tanto. No, así es como se controla los fondos fijos, sobre todo en esas empresas. Van a descubrir lo que no se imaginan. Pero bueno, nos vemos el día de miércoles y quiero que se cuiden, que sean felices y nos vemos el próximo miércoles. ¿De acuerdo? Gracias, profe. Buen día a todos. Gracias, gracias, profe, que tenga buen día. Buen Gracias, profe. apetito para todos. Bye.